El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente, diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba las espigas, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en el domingo 16 del tiempo ordinario. Escuchamos el Evangelio de San Mateo, hoy capítulo 13. En este capítulo podemos ver 7 parábolas. Hoy hemos escuchado la segunda, el domingo pasado la primera del capítulo 13. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo utiliza otro acontecimiento cotidiano de la vida en Palestina para enseñar en forma de parábola las verdades de la palabra de Dios. Las siguientes 6 parábolas nos hablan acerca de cómo es el reino de Dios, ya que las mismas palabras que Jesús utiliza nos los sugiere. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. Así continúa diciendo las enseñanzas. Veamos ahora en esta oportunidad la parábola del trigo y la cizaña que hemos escuchado. El reino de Dios o reino de los cielos es un concepto que aparece en el Nuevo Testamento y mayormente en los evangelios sinópticos de Mateo, Lucas y Marcos. Por ejemplo, la palabra reino de Dios aparece 71 veces en el Nuevo Testamento. En el Mateo podemos ver 33 veces. ¿Qué significado tiene el reino de Dios o de los cielos en la Biblia? El reino de Dios o reino de los cielos son términos intercambiables que nos hablan del gobierno absoluto de Dios sobre su reino, lo cual nos indica que tiene un reino, es decir, fronteras dentro de las cuales se ejerce su soberanía. Muy bonita parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola nos enseña algunas cosas importantes. La primera es que por la obra de Cristo muchos hemos venido a ser hijos del reino de Dios. La segunda es que estos han sido plantados temporalmente en este mundo como la iglesia del Señor, la cual ha sido llamada a testificar del amor de Cristo. Significa que es imposible que la iglesia se aísle del mundo, pero debe aprender a vivir separada de tus tradiciones y prácticas pecaminosas, en completa santidad. Finalmente,
podemos aprender también que los hijos del reino viven en medio de los hijos del malo. Esos hijos del malo no son en sí aquellos que públicamente aceptan que son incrédulos, sino son los que encubiertamente se mueven en medio de los verdaderos cristianos y se hacen pasar por hijos de Dios, pero realmente son usados por Satanás como piedras de tropiezo. Tenemos que aprender más. Esto nos enseña que hay siempre un poder hostil en el mundo, buscando y esperando destruir la buena semilla. Sabemos por experiencia que ambas influencias actúan en nuestra vida. La influencia que ayuda a florecer y producir la semilla de la palabra y la influencia que trata de destruir la buena semilla antes que pueda llegar a producir fruto. La acción es que debemos estar siempre en guardia. Segundo, nos enseña lo difícil que es distinguir entre los que están en el reino y los que no. Una persona puede parecer buena y ser de hecho mala, y otra parecer mala y sin embargo ser buena. Nos damos demasiada prisa a clasificar a las personas y ponerles la etiqueta de buena o mala sin conocer todos los hechos. Tercero, nos enseña a no precipitarnos en nuestros juicios. Si hubiera sido por los segadores, habrían tratado de arrancar la cizaña, arrancando también el trigo. El juicio tenía que esperar a que llegara la siega. Cada persona será juzgada, no por una sola acción o etapa de su vida, sino por toda su vida. El juicio no se puede hacer hasta el final. Puede que una persona cometa una equivocación terrible y luego se redima a sí misma y por la gracia de Dios expiarla viviendo dignamente el resto de su vida. Y una persona puede que viva honrablemente y al final lo arruine todo con un colapso repentino en el pecado. Nadie que vea solo una parte de una cosa puede juzgarla en su conjunto. Ni nadie que no conozca a una persona nada más que en parte puede juzgarla en su totalidad. Cuarto, nos enseña que el único que tiene derecho a juzgar es Dios. No tenemos ningún derecho a juzgar a nadie. Dios es el único que puede discernir entre el mal y el bien, el único que ve la totalidad de la persona y su vida. Dios es el único que puede juzgar. Así que esta parábola contiene dos advertencias. Una es que no debemos juzgar a nadie. Y la otra es que al final vendrá el juicio de Dios. Muy queridos hermanos, después de escuchar esta parábola, esta reflexión, reconozcamos que dentro de nosotros anidan el bien y el mal, el trigo y la cizaña. ¿Qué vamos a hacer con la cizaña que tenemos? Hay que quitar, hay que arrancar, hay que quemar en el fuego. Y el trigo tenemos que crecer, tenemos que dar abono, tenemos que dar muchas oportunidades de hacer el bien en nuestra vida. Y pidámosle al buen Dios que tenga paciencia y nos dé otra oportunidad de crecer bien, crecer en nuestra santidad. Señor, vence con tu misericordia mi malicia y dame la gracia de amarte más cada día. Amén. Que así sea.